Bom dia a todas e todos, obrigada pela presença. A gente está dando então início à mesa 11 do nosso ciclo Casa, Cidade e Patrimônio, dessa vez dentro do disciplina de pós-graduação Cidade, História e Patrimônio Cultural, aqui na casa da Dona Yaya, que é um ciclo que vem se dedicando aos temas da moradia e do patrimônio num tema geral. Então, nessa 11ª mesa do ciclo de debates, o foco das discussões recai sobre a América Latina e diferentes experiências de construção do lar, da cozinha, o trabalho doméstico, os artefatos que constituem as residências unifamiliares das classes médias de Mar del Plata, na Argentina entre 1940 e 70, vamos para os esforços de Gué em terras estrangeiras por afrodescendentes que vivem em Cali, Colômbia, para pensar a noção de lar, seus sentidos, práticas e representações. A gente vai ter então hoje a Inês Pérez, que é doutora em Ciências e Humanidades pela Universidade Nacional de Quilmes, atualmente é professora associada na Universidade Nacional de Mar del Plata e investigadora do CONICET. Realizou estágios de pesquisa na Universidade da Califórnia em Berkeley, Colômbia, Bretanha Ocidental e Lovânia? Sí. E suas pesquisas se concentram na história da família, do trabalho e do consumo. Então, eu te agradeço muito, né, No, a possibilidade de te ouvir e vir aqui. Vamos ter também o professor Felipe Hernandes, que é professor na University of Cambridge, arquiteto colombiano radicado no Reino Unido, atualmente dirige a pós-graduação em programa de doutorado do Departamento de Arquitetura da Universidade de Cambridge, é membro e diretor de pesquisa do King's College, em Cambridge, e sua pesquisa explora como arquitetura e urbanismo convergem em condições de colonialidade, com o objetivo de desenvolver novos métodos de ensino e prática da arquitetura nas Américas. Publicou extensivamente, né, bastante sobre teoria pós-colonial e decolonial, raça e arquitetura moderna na América Latina. Então, sejam muito bem-vindos, eu agradeço imensamente, agradeço vocês também pela possibilidade. E aí a gente vai primeiro ouvir a professora Inês e depois o professor Felipe, enquanto também a gente resolve questões técnicas que estão em curso. Então, muito obrigada, uma salva de palmas de boas-vindas. ahí está. Bueno, ante todo, buen día y muchas gracias por estar hoy acá. Quiero agradecer también especialmente a Joana y a Flavia por la invitación y por la posibilidad de estar hoy compartiendo mi trabajo con ustedes. Eh, m- Mi presentación se va a enfocar en tres tránsitos que hizo la cocina en estas décadas centrales del siglo XX, entre 1940 y 1970. De higiénicas a eficientes, de cenicientas a reinas del hogar y de lugar de ensueño a lugar de encierro. Y voy a pensar en esos tres tránsitos, haciendo foco en el caso argentino y más particularmente en el de Mar del Plata, que es una ciudad de la que ahora les voy a hablar un poco más como para poder situarnos más claramente. Pero para ubicarnos en estos tránsitos de la cocina, en el caso de Mar del Plata, es preciso hablar primero de transformaciones sociales más importantes dentro de las que esos tránsitos tuvieron lugar, que tienen que ver o que tuvieron que ver, entre otras cosas, con una suerte de democratización del bienestar, eh, que tuvo lugar en principio durante los gobiernos peronistas, aunque se podría argumentar que inició antes con la intervención del Estado en la economía, ya desde los años 30, pero muy claramente durante el peronismo, a partir de la intervención del Estado en la construcción, a partir de la construcción directa de viviendas, pero también de la implementación de préstamos hipotecarios baratos, una política que durante el peronismo fue muy importante, pero que persistió después de que el peronismo dejó de estar en el poder por el golpe de Estado de 1955 hasta la década del 70. Es una política que recién se cortó de manera más fuerte con el gobierno dictatorial del 76. Entonces hay unas cuantas décadas en las que el Estado está interviniendo fuertemente en la construcción de viviendas, ya sea de manera directa o indirecta, y eso modificó de manera sustancial algunas cuestiones, como por ejemplo
el porcentaje de familias que habitaban su propia vivienda, que pasó, como tienen acá el dato, del 37% en 1947 al 67% en 1980. Y eso se dio de la mano, como les decía, de una política de intervención directa en la construcción de viviendas y de manera indirecta con los préstamos, y dio lugar también a un crecimiento muy importante de la cantidad de viviendas en el país, ¿no? Es como van las dos cosas de la mano. Y al mismo tiempo, ese proceso de democratización del bienestar que tuvo que ver con la posibilidad de que distintos sectores sociales pudieran adoptar unos modos de habitar que habían sido construidos como ideales y asociados a los modos de vida de las clases medias en las décadas previas, ya, en la década del 30, por ejemplo, a otros sectores sociales, pero también tuvo que ver con unas posibilidades de acceder al consumo distintas. Natalia Milanesio, por ejemplo, habla del consumo obrero como una suerte de oxímoron que aparece y pero que tiene mucha fuerza a partir del peronismo. Y lo que se ve, entre otras cosas, es que ese consumo está fuertemente moralizado. Es un consumo que se propone como un consumo centrado en la familia y en el hogar. Y en ese sentido, los electrodomésticos, los artefactos para el hogar tienen un lugar muy importante en el discurso público y también en las aspiraciones de las personas que vivieron ese tiempo. Y eso se da de la mano también de un proceso de industrialización centrado en el mercado nacional. Y también ahí hay algunos números para pensar, como este crecimiento de la producción de heladeras, por poner un ejemplo. Hay otros artefactos que también tienen este mismo proceso, pero las heladeras es quizá uno de los más fuertes, uno de los artefactos que tienen un crecimiento más fuerte, y también eso se ve en el porcentaje de hogares que cuentan con un artefacto de ese tipo, que pasa también del 3% en 1947 al 40% 15 años después, 13 años después, en 1960. Es muy rápido ese crecimiento y va de la mano también de este proceso más amplio de industrialización. Pero eso se da también en el marco, como les decía, de unos discursos que desde el Estado ponen el centro en este consumo centrado en el hogar. Y no es algo singular de la Argentina. Acá tenemos un fragmento de una revista que se llamó Mundo Peronista, en el que se hace hincapié en este confort para el pueblo. Y si llegan a leer el texto, está muy chiquito, es posible que no lo vean, pero se hace hincapié en el texto que acompaña a esta imagen y que es el artículo central de la revista, en la liberación de las amas de casa y en el lugar que Perón tiene en esa liberación, en la posibilidad de que el pueblo argentino tenga un nivel de consumo y un nivel de confort similar al que tienen las mujeres en Estados Unidos y en algunos países de Europa. Eso es lo que dice más o menos el texto. Y es interesante, les decía, no es algo que se da de manera o sea, excepcional en Argentina, sino que a nivel global también está teniendo una relevancia, un peso importante. Esto es a mediados de los 50, pero en el 59 se va a producir el famoso debate sobre las cocinas entre Nixon y Khrushchev, donde también el centro de la disputa por los modelos políticos está centrada en lo que pasa con las mujeres y con las amas de casa. Las amas de casa son protagonistas de esas disputas en torno de los modelos políticos que hay que encarnar y el confort de las familias y en particular de las mujeres. Es como es la medida del triunfo de estos modelos. Bueno, les decía que yo voy a hacer foco en el caso de Mar del Plata. Mar del Plata ahí pueden ver dónde está, eso es el mapa de América del Sur y en particular de la Argentina. Es una ciudad costera, es el destino turístico más importante de la Argentina desde fines del siglo XIX y principios del XX. Era un balneario de la élite que a partir de los años 30 se populariza, al que empiezan a llegar primero familias de clase media y después de la mitad del siglo XX también trabajadores. Tienen una imagen también de la ciudad en los 60, de una de las zonas
más destinadas al turismo, no necesariamente donde los locales vivían, pero de cualquier manera como para que tengan una idea de cómo es la ciudad. Y es un caso interesante para pensar en estas transformaciones, porque si bien son transformaciones que tienen lugar primero en la ciudad de Buenos Aires, porque es el foco a donde llegan primero los productos de consumo y estos modelos vinculados a los modos de habitar de la clase media, se extienden a otras zonas urbanas del país. Hay que pensar que para este momento la mayor parte de la población argentina vive en zonas urbanas, entonces quizá la principal distinción sería entre rural y urbano, pero casi todo el mundo o buena parte de la población vive en zonas urbanas y esta es una ciudad intermedia, pero que tiene un contacto con Buenos Aires mucho más fluido que quizás otras ciudades, porque todos los veranos la afluencia de turistas de origen de la ciudad de Buenos Aires es muy masiva. Y ese turismo lleva consigo unos estándares de consumo, unos modelos de habitar. Muchas familias porteñas de clase media tienen una segunda casa en Mar del Plata, una segunda casa para las que esperan un tipo de confort similar al que tienen en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, esos modos de habitar se trasladan y los habitantes locales de clase media comparten espacios de sociabilidad con estos turistas porteños y adoptan también sus modos de vida. Los modos de vida de la clase media porteña son el modelo a imitar. La forma y la posibilidad de acercarse a esos modos de habitar es también una posibilidad de distinguirse, de lograr una distinción. Pero para los trabajadores marplatenses también esos modos de habitar están más cerca, porque muchos de los trabajadores en esta época son trabajadores o de la construcción o de los servicios. Los de la construcción que están participando en este proceso de expansión de la ciudad, construyendo estas casas en las que van a estar los turistas que vienen en el verano, y los trabajadores de servicios que los atienden muchas veces en su casa, las trabajadoras domésticas, por ejemplo, o si no en otros lugares. Entonces, esa presencia de los turistas dinamiza, acerca unos modelos de consumo y unos modos de habitar a estos habitantes locales que desde distintas posiciones sociales muy desiguales, pero de cualquier manera intentan asimilarse, parecerse a los turistas y a sus consumos y modos de habitar. Bueno, entonces dijimos que íbamos a hablar de tres tránsitos y de la cocina, y el primero de esos tránsitos tiene que ver con cómo de las preocupaciones centradas en la higiene y en la salud, eh, que eran más visibles hacia principios del siglo XX en los discursos de los especialistas, médicos, pero también arquitectos, en fin, que estaban pensando en el espacio doméstico y en cómo intervenir ese espacio para que fuera más saludable, empiezan a aparecer problematizaciones más, unos discursos más centrados en lograr la eficiencia del trabajo doméstico. Y hay una cantidad de discursos que hablan de cómo aumentar la eficiencia en el trabajo doméstico que circulan en Europa, en Estados Unidos y que tienen que ver con distintas estrategias muy diversas. Algunas de esas estrategias van a implicar el diseño de casas colectivas con cocinas que no son para familias individuales, sino para compartir entre distintos núcleos familiares y entonces también socializar el trabajo doméstico. Y otras estrategias van a tener que ver con medir los movimientos que requiere la realización de distintas tareas domésticas para tratar de simplificarlos y diseñar el espacio para que esos movimientos sean menos y para eliminar movimientos innecesarios o tiempos muertos, ¿no? Entonces hay modelos muy distintos. Estos últimos, que tienen que ver con la tailorización del trabajo doméstico, son los que de alguna manera van a tener más fuerza y van a aparecer en los discursos de los especialistas, en las revistas de arquitectura, como recomendaciones para cómo diseñar una cocina moderna, una cocina eficiente, y van a aparecer también en los discursos para las propias mujeres, pero con algunas transformaciones, y esto es algo en lo que me quiero detener,
¿no? Entonces, si bien aparecen los discursos en las revistas de arquitectura, cuando llega a las revistas para las mujeres, o en este caso a un manual de economía doméstica, hay algunas transformaciones, como cuáles, por ejemplo, la aparición de este diagrama en el que aparece un cuerpo de una mujer estandarizado, un cuerpo estandarizado, a partir del cual se indica a la propia ama de casa, se le indica qué le tiene que pedir al arquitecto respecto de su cocina. Y se le indica que lo que tiene que pedir es algo que le simplifique el trabajo. Piensen que este manual de economía doméstica se llama 365 días sin servicio doméstico. Está escrito por una periodista y empieza el manual contando que la empleada doméstica le había fallado y que entonces ella se tuvo que poner a hacer el trabajo y ahí se dio cuenta de que necesitaba hacerlo de una manera más eficiente y le transmite una serie de consejos a las lectoras. Eh, Consejos que a pesar de que están pensados a partir de un cuerpo estandarizado, ella lleva a las propias lectoras, ¿no? Les indica qué es lo que tienen que hacer. Bueno, midan con su brazo hasta dónde llega para arriba, hasta dónde llega, y entonces diseñen de acuerdo a sus propias necesidades. Es una fantasía que las mujeres de clase media en Argentina no van a tener servicio doméstico en este momento, pero es un modelo que se transmite en distintos discursos. Este es uno, después hay en películas también, hay una película protagonizada por Mirta Legrand que es maravillosa, que se llama Esposa Último Modelo, es una película, este libro es del 59, la película es del 51, y en esa película Mirta Legrand es una heredera de una familia muy rica, que se enamora y se casa, pero no sabe hacer nada porque nunca hizo nada en toda su vida. Entonces, primero engaña al marido y los sirvientes hacen todo por ella, pero ella aparece como la que hizo todo en la casa, como la que cocinó, qué sé yo. Cuando el marido lo descubre el engaño, la deja y están pensando en un divorcio. Y entonces ella primero está enojada con el marido que la dejó y empieza a salir y sale con otro hombre, qué sé yo, hasta que de repente hay un momento de quiebre en la trayectoria del personaje en el que reflexiona y lo que le pide al señor que le está llevando a comer y qué sé yo, es que la lleve a un curso de cocina porque lo que quiere en realidad es aprender a cocinar y finalmente vuelve con el marido y sabe cocinar y en fin, se vuelve una mujer doméstica. Es una fantasía, ninguna mujer de la élite va a cocinar, o quizá alguna, no sé, le gustaría particularmente, pero el modelo que se transmite es ese, y es un modelo, de nuevo, que tiene que ver con esta idea de la democratización, con la idea de que todas las mujeres están en el mismo lugar, que es este lugar doméstico, que es un lugar que está de alguna manera, que tiene otro estatus ahora, es el estatus este de pasar de cenicienta a reina también, ¿no? De dejar pero son todas las mujeres las que están haciendo eso. Insisto, es una fantasía, el servicio doméstico sigue siendo muy importante en la Argentina para las mujeres de la élite, para las mujeres de la clase media, pero la fantasía de que todas están en el mismo lugar y que las que no tienen sirvientes van a tener sirvientes eléctricos, heladeras, lavarropas, transmite el discurso de una suerte de sociedad homogénea, de sociedad igualitaria, más allá de que las diferencias persistan. Esos discursos, como les decía, bueno, aparecen con algunas transformaciones. Este es un fragmento de la revista, publicado en la revista Para Ti en el 54, en el que se habla al mismo tiempo de la cocina como un espacio de trabajo y se lo equipara a otros espacios de trabajo, y de los electrodomésticos como máquinas de trabajo, como otras máquinas de trabajo, pero el fragmento termina, el artículo termina también identificando a los electrodomésticos como cremas de belleza. Porque ahorran esfuerzo a las amas de casa, entonces como trabajan menos, van a estar menos cansadas, van a estar más bonitas al final del día. Entonces, es interesante pensar cómo estos discursos que tienen un origen distinto, que están pensando en efectivamente disminuir el trabajo de las mujeres, termina resignificado con esto, asociado a unas narrativas de cuentos de hadas, y vamos a ver ahora también de mitológicas, de dioses y tal,
para llegar a lo que se imagina como la mujer común, que después va a ser apropiado en los discursos de las propias mujeres que yo entrevisté para esta investigación. Ahora lo van a ver en un par de diapositivas, pero antes vamos a pasar por otro momento, que es que esos discursos también tienen una apropiación diferente de parte de varones y mujeres. Entonces, si bien esto que les mostraba recién, la revista Para Ti, el libro de economía doméstica, está dirigido a las mujeres, los que hablan de la cocina como un espacio que tiene que ser diseñado de una manera racional para aprovechar los tiempos, los espacios, no sé qué, no son las mujeres en mis entrevistas, son los varones. Las mujeres hablan en estos, ahora lo vamos a ver en estos otros términos, ¿no? El cuento de hadas y se centran el discurso en la adquisición de los electrodomésticos. Y en cambio los varones, como Luis, uno de los entrevistados de esta investigación, al contrario, él cuando cuenta que él construyó su casa, él no era constructor, pero igual construyó su casa, algo que era frecuente en estos años, era un autodidacta, Luis. Compraba la revista Mecánica Popular y la revista Hobby y seguía los proyectos que ahí le indicaban y tal. Bueno, y entonces de esa manera él pensó su cocina con estos mismos criterios, diseñando a dónde llegaba el brazo, ubicando lo que le quedaba más cerca porque lo usaba de manera más frecuente, dejando las cosas que usaba menos más lejos, en fin, los mismos criterios, pero indicando que ese era un criterio masculino y oponiéndolo a el criterio de las exigencias de su ex mujer para diseñar la casa. Entonces, en la mirada de Luis y en la de muchos hombres de esta época, la racionalidad y esta eficiencia en el trabajo doméstico era un criterio masculino que se oponía a la irracionalidad de las mujeres que lo que querían eran espacios más grandes, espacios para mostrar, espacios bonitos, pero no eficientes necesariamente. Les decía que en cambio para las mujeres aparece este discurso o este tránsito de Cenicienta a reina del hogar que veíamos en el texto de Para Ti, esta idea de que son cremas de belleza y que la mujer, gracias a esos electrodomésticos, se vuelve reina del hogar, aparece en el discurso de las entrevistadas mujeres. Esta entrevistada, Felisa, es maravillosa. Ella, bueno, yo le pregunté, la pregunta que le hice para que ella me diera esta respuesta era, ¿qué electrodomésticos había en su casa cuando se casó? Yo estaba muy preocupada por saber cuándo la gente se había comprado las cosas. Y me parecía que el matrimonio era algo, en general, la vida doméstica, la vida cotidiana es algo difícil de recordar y sobre todo de señalar con temporalidades precisas. Entonces me parecía que el casamiento era un momento importante, entonces que iban a poder recordar efectivamente qué tenían y qué no en ese momento. Entonces le pregunté eso y Felisa, en lugar de responderme directamente, qué electrodomésticos tenía, me respondió este bodoque que no corté para que vieran qué es lo que ella consideraba relevante para explicarme qué electrodomésticos había en su casa. Lo que ella me respondió es la historia de amor con su marido. ¿Qué electrodomésticos había en su casa cuando se casó? No, lo que pasa es que mi marido era fantástico y yo en realidad era su secretaria y él me propuso casamiento. Y bueno, entonces cuando me casé, él era tan bueno que yo tenía todos los electrodomésticos que había porque él me quería tanto y no era romántico. Está acá, ¿no? No era romántico porque en esa época los hombres no podían serlo, pero él me quería mucho y cada vez que salía algo nuevo me lo compraba. Entonces, para ella, y yo cuando hice la entrevista, estaba bastante ofuscada porque yo sabía que mientras ella hablaba, todo lo que ella estaba diciendo yo lo iba a tener que desgrabar y a mí me parecía que no era nada pertinente lo que ella me estaba contando. A mí no me importaba que su marido era tan buen mozo y que la quería tanto y que ella era la secretaria. Yo quería saber cuántos electrodomésticos había en su casa. Y estaba muy frustrada con su respuesta. Pero después entendí que ella me estaba contando lo que para ella era pertinente respecto de esa historia. Y lo que era pertinente era que su marido era fantástico y que los electrodomésticos que le había regalado eran una muestra de su amor, que hacían de ella una reina del hogar y de él, por supuesto, un rey.
con esos roles así. Entonces, me parece que es clave para mostrar eso, los sentidos que esos artefactos tenían para las mujeres, que no tenían tanto, insisto, que ver con la eficiencia, sino con el vínculo con el esposo y también con la posibilidad de mostrar a otras personas el lugar que ellas tenían en esa relación y el lugar social que tenían también. Que el marido podía comprarles todas esas cosas. Porque si bien se había popularizado, tampoco era que todo el mundo tenía todos estos artefactos. Eh, entonces, ahí hay también un elemento que tiene que ver con eh, marcar las distancias al que ahora nos vamos a referir. Pero antes quería mostrarles este otro fragmento que muestra esto mismo de lo que les decía, el discurso de las narrativas que tienen que ver con los cuentos de hadas, pero también con la mitología. Este es un texto un poco más tardío, del 68, en un escenario donde ya empieza a haber otras dinámicas que tensan ese modelo de domesticidad, que ponen en tensión el lugar de las mujeres domésticas. Las mujeres empiezan a participar más del mercado de trabajo, no tanto como va a ocurrir en los 80, pero empiezan a participar más del mercado de trabajo, sobre todo mujeres ya casadas y con hijos que se reinsertan en el mercado de trabajo, que son de clase media y que lo hacen para proseguir sus trayectorias profesionales, pero también para sostener unos niveles de consumo que con los salarios de los maridos ya no está alcanzando de la misma manera que quizá antes, ¿no? Y en ese contexto, Eva Giberti publica este artículo en la revista Para Ti, en el que insiste en ese carácter mágico de la cocina y las mujeres en la cocina pudiendo conquistar a sus familias y conquistar a sus maridos. Parece como una suerte de freno a esas dinámicas de transformación que empiezan a tener mucha más fuerza en los años 80, pero también centradas otra vez en la cocina. Y esas dinámicas de transformación también dan lugar a una serie de conflictos. Algunos de esos conflictos tienen que ver con esto que decíamos, las mujeres que salen al mercado de trabajo y que van a aparecer como, como posibles tensiones, agentes desestabilizadores, ¿no? Entonces, acá lo que les traje es un fragmento de un diálogo de un episodio de La Familia Falcón, que era un programa de televisión muy popular en los años 60 en Argentina. Seguía a una familia en su día a día. Era una familia de clase media que tenía dos hijos varones, una hija mujer, un tío solterón, lo dice así la canción de apertura del programa, una empleada doméstica, bueno, en fin, una típica familia argentina, si se quiere. Y entonces en este diálogo, Silvia, es la hija, habla con Elina, que es la ama de casa, de unos 50 años, pero que es como la representante de la sabiduría y de no sé, de la razón. Y Silvia no, Silvia es un personaje que interpela a mujeres más jóvenes y que se da cuenta de que en este momento, en este diálogo, se da cuenta de que la presión que ella pone en su marido para sostener un mejor nivel de vida, para vivir mejor, dice ella, es una de las causas de esa desestabilización de la familia, porque pone al marido en contacto con una serie de peligros que vienen del mundo público. Y ese no es el único conflicto que va a aparecer asociado al consumo doméstico y a las cocinas. Otros conflictos van a tener que ver con las desigualdades que se manifiestan o que tienen, en las que se enmarcan estos consumos y estas transformaciones. Porque dijimos, ¿no?, que había una suerte de narrativa que identificaba estas transformaciones con una democratización del bienestar y en parte eso es así, como veíamos con los números iniciales, pero también eso se dio en un marco de profundas desigualdades sociales. Entonces, poder acceder a estos modos de habitar y a estos niveles de consumo en parte
tuvo que ver, como decíamos al inicio, con la posibilidad de beneficiarse de políticas estatales como las políticas de vivienda, pero también de políticas urbanas como que también son políticas públicas vinculadas a la extensión de las redes de servicio público, como la electricidad, el gas, el agua corriente, las cloacas. Entonces, ahí hay diferencias o desigualdades, mejor dicho, muy significativas. Si bien por un lado se observa un aumento en Mar del Plata, la cobertura de electricidad fue muy rápida desde inicios de siglo por esto que les decía de la afluencia de turistas. Entonces, siempre, o sea, desde principios del siglo la cobertura de electricidad es muy importante, pero el crecimiento en el consumo residencial de energía eléctrica es muy notorio a partir de los años 60. Prácticamente se duplica entre el 65 y el 70 y prácticamente se triplica 15 años después para, para el 79, ¿no? Entonces ahí se puede ver que efectivamente hay un aumento en el consumo de los artefactos que requieren este tipo de energía. Pero al mismo tiempo, durante ese periodo la ciudad crece, se extiende muchísimo en el espacio y crece en cantidad de población. Y no siempre hay zonas de la ciudad que quedan fuera de la provisión de esos servicios. Entonces tenemos en las entrevistas la posibilidad de ver cómo en el mismo momento Felisa, la señora que me contaba del marido y todo esto, tenía una casa muy bien diseñada, dice ella, no tenía que salir para nada, tenía bomba de agua, una bomba eléctrica, no tenía cobertura de la red de agua potable de la ciudad, pero tenía un motor, una bomba a motor. Y tenía un lavarropas, y tenía una heladera, y tenía, ¿verdad? Y la mamá de Adriana, la otra entrevistada, la que aparece acá arriba, tenía que bombear el agua ella misma, porque tenía una bomba, pero una bomba manual, que tenía que juntar el agua para después calentar el agua, para después poder bañar a los chicos. Y el trabajo que le significaba en términos de tiempo, pero sobre todo de esfuerzo, era notablemente distinto. ¿Por qué digo de tiempo y de esfuerzo? De esfuerzo porque el esfuerzo físico de un trabajo y otro es absolutamente diferente, pero de tiempo quizá no tanto, porque tanto la mamá de Adriana como Felisa dedicaban prácticamente todo su día al trabajo doméstico. Si había una tarea que se terminaba antes, el resto del tiempo, una mujer como Felisa igual lo dedicaba al marido o a los hijos. Tejía o hacía alguna otra labor dentro de su casa. Y además hay que pensar que, por ejemplo, tenía un lavarropas, pero el lavarropas que tenía, por supuesto, no era automático, pero además no solo no era automático, tenía para secar la ropa, tenía unos rodillos, entonces había que sacar la ropa, acomodarla bien y pasarla por los rodillos para sacarle el agua excedente. Eso en sí mismo llevaba tanto trabajo, tanto tiempo, pero ahí no el mismo esfuerzo que la mamá de Adriana, que estaba lavando eso posiblemente en un balde o en una pileta, y bueno, mucho más esfuerzo físico. Pero el tiempo posiblemente no fuera tan distinto que emplearan la mamá de Adriana y Felisa en lavar la ropa o en hacer otras labores, ¿no? El tiempo, sin embargo, iba a ser un elemento disruptivo para las mujeres de la generación siguiente, para las hijas de esta generación de mujeres que iban a participar mucho más intensamente del mercado de trabajo y que entonces iban a necesitar ganar tiempo para hacer otra cosa distinta que es dedicarlo a las familias. Pero antes de ir hacia ahí, quería detenerme en otro elemento que tiene que ver con otro nivel de conflicto. Entonces tenemos este conflicto que tiene que ver con las desigualdades en el acceso a las redes de servicio público y también a los electrodomésticos. Pero un elemento que me parece que es muy importante es cómo, a pesar de esas desigualdades, estos elementos tenían un lugar simbólico importante también para quienes no podían acceder a ellos. Y cómo en la posibilidad de acceder a esos bienes se configuraba una idea de igualdad muy potente, muy fuerte. Entonces acá tenemos el testimonio de otra entrevistada, Rita,
que fue empleada doméstica toda su vida, ahora está, ya no trabaja porque es muy mayor, pero toda su vida fue empleada doméstica, y que cuando la entrevisté me contó de las condiciones de vida, de sus condiciones de vida, de su vivienda, una vivienda precaria, que, bueno, había tenido que ir acomodando. eh, pero en un determinado momento, cuando le pregunté qué electrodomésticos había en su casa, y me dijo que ella no tenía un freezer, pero que sus hijos sí, y que ella en algún momento iba a tener uno, porque ella no iba a tener un freezer. Y en la posibilidad de tener un freezer, bueno, lo que fuera, uno de estos artefactos, se cifraba esa demanda de igualdad, eh, aun cuando no lo tuviera. Entonces, tenerlo o no tenerlo no era solamente era una cuestión importante, pero no era la cuestión central. Me parece que es importante ver ese lugar que tenían en términos simbólicos en la disputa sobre las distancias sociales en este periodo en Argentina. Bueno, y les decía entonces que el tiempo se iba a volver un elemento central en los conflictos en torno de este modelo para la generación siguiente de mujeres, mujeres que se casaron en los años 70, en los años 80, y en un contexto también ya distinto, donde los salarios, el momento de mayor poder adquisitivo de los salarios en Argentina es en los primeros años 70. A partir de ese momento empieza ese poder adquisitivo a decrecer. Entonces, como el poder adquisitivo del salario de los varones va decreciendo, el trabajo de las mujeres trabajadoras y de sectores medios es cada vez más necesario, no para sostener un nivel de consumo como antes o para el desarrollo profesional de las mujeres, sino para sostener al hogar directamente. Y en algunos casos también para suplantar el salario de los maridos cuando empieza a haber crecimiento de la desocupación, que todavía no es en los 80, va a ser más fuertemente en los 90 eso, pero eso es lo que impulsa el crecimiento de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo en este periodo, que es mucho más importante. Entonces, en el 80, más o menos el 30% de las mujeres participaban del mercado de trabajo. En el 90, eso va a haber crecido hasta el 40%. Es un crecimiento muy importante y muy rápido, en muy poco tiempo. Y esto está impulsado por ese empeoramiento de las condiciones generales del trabajo y de los salarios. Entonces, estas mujeres que sí o sí tienen que volver al mercado de trabajo, o no, que no dejan nunca el mercado de trabajo, ni cuando se casan, ni cuando tienen los hijos, sino por un muy breve tiempo, empiezan a vivir esta doble jornada de trabajo. Tienen la jornada de trabajo en su casa y la jornada de trabajo fuera del trabajo. Y esto aparece en el discurso de Karina, que se queja de todo lo que tenía que hacer cuando sus hijas eran pequeñas y de lo poco que su marido ayudaba. Y termina diciendo que cuando ella se separó de su marido, se separó también de la plancha, que nunca más volvió a planchar. Y, y muestra también en el resto de su relato, cuando habla de los electrodomésticos también, por ejemplo, cómo ya dejan de ser una suerte de sueño, de promesa, de esto que veíamos con Felisa, el marido que le regalaba todas las cosas. A Karina no le importan los electrodomésticos, ella prácticamente no los usa, los tiene en su caja, le molestan, le parece que juntan mugre, que después hay que limpiarlos, que generan más trabajo. Ella no sueña con la cocina, la cocina para ella es un lugar de encierro, porque es, como veíamos, se transforma de esta posibilidad de convertirse en reina a un lugar que supone un doble de trabajo para ella y no otra cosa. Eh, y lo interesante es que, ¿se acuerdan que habíamos hablado al principio de cómo había varios discursos a fines del siglo XIX y principios del XX respecto de cómo hacer más eficiente el trabajo de las mujeres y que había ganado esta idea o este modelo más vinculado a la taylorización del trabajo doméstico? Pero cuando las mujeres realmente tuvieron que hacer menos trabajo doméstico, dedicar menos tiempo al trabajo doméstico porque necesitaban salir al mundo público, la única manera de lograr dedicar menos tiempo al trabajo doméstico fue compartir ese trabajo con otras mujeres. Lo que pasa es que lo hicieron de una manera marcada por la desigualdad.
porque pudieron hacerlo quienes tenían dinero para pagarle a una empleada o pudieron hacerlo quienes tenían familias sobre las que descargar. Estoy en el tiempo, ya termino. Sobre las que descargar también parte de ese trabajo. Entonces, me parece que es una linda paradoja para pensar cómo para poder efectivamente dedicar menos tiempo al trabajo doméstico necesitamos compartirlo, pero cómo hay unas condiciones que hacen que esa posibilidad de compartirlo sean más difíciles y estén marcadas más fuertemente por la desigualdad. Bueno, muchas gracias por su atención. Me pareció, me encantó tu presentación, muchas gracias. Qué lástima, no la pude ver, pero espero que la publiquen para terminarla. Eh, de la escala doméstica a la escala de ciudad, a la escala urbana, ¿no? Este es un video que simplemente yo creo que ambientaliza un poco el tema que voy a tratar. Cambié el foco de la ciudad de Cali a la ciudad de Cartagena. Es un trabajo que hemos estado ya realizando por varios años con una comunidad en la Ciénaga de la Virgen en Cartagena de Indias. Es una ciénaga natural que recibía ¿cómo se dice? El alcantarillado, todas las aguas negras de la ciudad de Cartagena las depositaban en la Ciénaga de la Virgen, en la Ciénaga de la Virgen por mucho tiempo, ¿no? Se pensaba que el agua salada trataba pues los desechos de la ciudad y que como al ser una ciénaga natural con mareas, pues que entonces que también naturalmente todos los depósitos se iban de la ciénaga y se iban para el mar y que iba a ser un sistema natural. Pues no fue así. Obviamente la ciénaga, los depósitos de la ciudad se quedaron allí y la ciénaga se estaba muriendo. Además, en los años 70, finales de los años 70, principios de los años 80, construyeron una autopista entre Cartagena y Barranquilla que cerró las conexiones entre la ciénaga y el mar. Entonces ya no había tampoco la marea. Entonces por eso la ciénaga cada vez más se fue contaminando y contaminando. Hasta que se consideró uno de las catástrofes ambientales más fuertes en todo el país, en todo Colombia, y se contrató un grupo de ingenieros holandeses para que crearan nuevamente la comunicación entre la ciénaga y el mar, de tal manera que la ciénaga luego se recuperó, ya los desechos de la ciudad de Cartagena no van a la ciénaga, ahora van directo al mar. Eh, y la ciénaga se ha recuperado. Entonces, pues esto son muchas de las cosas que suceden allí. Ya allí se ve un poco la ciénaga como es ahora. Se ha recuperado naturalmente, es muy bonita. Y también hay unos asentamientos alrededor. Es parte del trabajo que pues estoy muy orgulloso de compartir también, que es este libro que es el Routledge Companion, Critical Companion to Race and Architecture, que salió publicado hace 15 días, hace 2 semanas. Apenas sale. Entonces, este es un compendio que han salido varios libros sobre estudiando las conexiones entre raza y arquitectura, sobre todo en los Estados Unidos. Se han publicado varios libros que intentan examinar estas conexiones directas entre lo que ha sido digamos, la segregación racial y cultural de sobre todo las comunidades afrodescendientes en Norteamérica, con esta aproximación muy norteamericana a la raza, que se concentra en la noción de black subject, ¿no? The black subject, the African American. Entonces, intentamos en esta publicación, que tiene 31 capítulos, 31 contribuciones, ampliar un poco el tema de la raza, saliéndonos del African American, de la aproximación de los Estados Unidos, para intentar también aproximarnos por ejemplo, al indígena latinoamericano, a los aborígenes australianos,
al árabe como una comunidad racializada, a los judíos como una comunidad racializada, de tal manera que se puede ampliar bastante el concepto de raza en relación con la arquitectura y el urbanismo. Entonces, este ha sido, pues para mí, un éxito haber logrado publicar este libro que quería compartirles. Y en términos de mi aproximación personal, que es un poco de lo que voy a hablar hoy, es allí yo creo que quizá puedan leer, pero ha habido una tradición en la educación, sobre todo en la educación de pregrado, en las escuelas de arquitectura en América Latina y en Iberoamérica en realidad, en la medida en que estamos en un congreso de historia iberoamericana, que se aproxima a la arquitectura a través del proyecto arquitectónico, con lo cual en realidad se refiere a la forma de los edificios, se concentra mucho en la forma de los edificios y deja por fuera un montón de aspectos que son muy importantes, sobre todo pues por quienes viven en los edificios, pero también quienes los construyen, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces a mí me parece que era necesario hacer estos cuestionamientos y en la medida en que se concentra un poco en el proyecto como forma, entonces también surge el arquitecto como autor, en una posición jerárquica, ¿no? De autoridad, que al mismo tiempo digamos, lo aleja de todas estas otras circunstancias. El arquitecto como autor, pues es un ser racial, no es racialista, es un desracializado, no tiene conexiones raciales, no tiene conexiones culturales. Entonces, la idea era que a partir de una aproximación a la raza, no necesariamente de manera histórica, sino a la raza como una herramienta crítica, se puedan restablecer las conexiones entre la arquitectura y los obreros que la construyen, las personas que viven allí, de pronto también, por ejemplo, como vamos a ver en la presentación, los cambios de dueño de los edificios y cómo la valorización depende mucho de quién vive en los edificios. Todo este tipo de cosas pues, son fundamentales y la raza se vuelve no digamos, una característica descriptiva, sino una herramienta crítica para aproximarnos a la arquitectura desde otra perspectiva que no es necesariamente la perspectiva formal, ¿no? Eh, Aquí, raza, entonces es un concepto moderno de raza, ¿no? Esta es la conceptualización moderna de raza como una creación social, en realidad no una característica biológica existente diferenciada, sino una creación social que de acuerdo a una serie de críticos fundamentalmente latinoamericanos, ¿no? De hecho, por ejemplo, Aníbal Quijano, el peruano Aníbal Quijano, Walter Miñolo, el argentino Walter Miñolo, Silvia Rivera Cusicanqui, el colombiano, o varios colombianos, ahora en este momento Arturo Escobar, muchas gracias Arturo Escobar, muchas gracias, que se aproximan a la raza como una construcción social, pero también una construcción social asociada al descubrimiento de América. Eso es importante, ¿no? Es decir, el descubrimiento de América, ya inclusive Marx lo decía, no es que estos pensadores lo hayan descubierto o se lo hayan inventado, ya Marx lo decía, el descubrimiento de América ha cambiado la estructura global, creándose unas conexiones inexistentes, en realidad aparece el mercado global, pero la contribución de estos pensadores latinoamericanos, digamos, la contribución fundamental es que asocian la aparición de este mercado global y el capitalismo con la clasificación de las personas de acuerdo a razas, pero según la función que van a cumplir en este sistema capitalista, ¿no? Entonces, en las Américas, coinciden Arturo Escobar, Aníbal Quijano, Walter Miñolo en sus publicaciones, que aparecen tres grupos fundamentales, ¿no? Pues obviamente el afrodescendiente esclavizado que llega a cumplir unas funciones de labor fuerte en las plantaciones, en las minas, y aparece la noción del esclavo, la noción de esclavitud moderna. El indígena latinoamericano, o bueno, americano en realidad, el indígena americano,
que entra a cumplir unas funciones más de servidumbre, no llega a ser esclavizado, o por lo menos no en todas las ocasiones, pero que empieza a cumplir funciones de servidumbre, y está, pues, por supuesto, el europeo y el mestizo, que ocupan las funciones de, digamos, del comercio, de comerciantes, todo este tipo de cosas. Obviamente, ellos lo saben muy bien, estas no son clasificaciones claramente diferenciadas, ¿no? Al contrario, existe la evidencia de que pues había muchas mezclas y muchas interacciones entre los diferentes grupos, pero a pesar de todas las interacciones y todas las mezclas étnico-raciales y culturales entre los diferentes grupos, de todos modos sí continuó existiendo una discriminación racial, ¿no? Es decir, siempre habían las clasificaciones. Pero entonces, fundamentalmente, la conexión entre la raza y el surgimiento de un sistema económico que es el capitalismo, que se vuelve, por supuesto, ya también de características globales, ¿no? Y que se refleja en las oportunidades de las personas. Si bien la raza moderna, este tipo de raza moderna, era bastante fluida, es decir, hay mucha evidencia ya, historiadores que desde la historia y no desde la arquitectura hacen los estudios de ciudades como Lima, ¿no? Como Bogotá. Pues hay personas que nacen se registran como mulato, pero luego posteriormente se casan, entonces ya aparecen en otros registros, se divorcian, aparecen en otros registros con otras cosas, e inclusive pueden nacer mulato y terminar siendo blanco, ¿no? Español, de hecho, ¿no? O sea, son fluidas, pero de todos modos, la idea de que estas condiciones raciales proyectadas en las personas sí influían en la posición social que podían ocupar, a pesar de que estas posiciones pudieran cambiar en el tiempo, ¿no? Y bueno, y por otro lado están las teorías sobre la raza, que nos ayudan a entender precisamente estos procesos. Entonces está la raza como proceso, el proceso de racialización de las personas. Está la raza como la práctica, ¿no? El racismo, la exclusión. Y también fundamental, me parece a mí que es importante, la raza como resistencia. Estos espacios, ya sean físicos, geográficos, en los cuales la raza se puede ¿cómo se dice? Actuar, ¿no? De tal manera que sirve para, como lo vamos a ver, que es el propósito de la presentación, la actuación de la raza por los seres racializados logra reconvertir espacios que antes eran sí, segregados excluidos en otros aspectos de la ciudad, en otras partes de la ciudad, revalorizarlos, darles nuevo valor, darles nuevo significado a la ciudad. Entonces, si bien estas son las clasificaciones tradicionales, sobre todo en la América hispánica, los españoles hacían estas categorizaciones ¿no? Sumamente radicales entre las posibles mezclas de personas indígena, afrodescendiente con blanco, afrodescendiente con indígena, español con alguien que ya había nacido aquí, así fuera blanco, todo este tipo de cosas, ¿no? Estaban todas clasificadas. Y hay unas clasificaciones, estas castas coloniales, que son bien conocidas, generalmente no se espacializan. Y a mí uno de los aspectos fundamentales es de qué manera estas castas se convierten en una expresión de física, arquitectónica, urbana, en la medida en que, como explicamos anteriormente, pues un español podía tener tierra, ¿no? Dependiendo de esto que están los registros limeños de Cusco, en Bogotá también, en México también, pues un español o un criollo podían ser dueños de la tierra, y cuando se morían podían pasarle la tierra a sus herederos. De pronto un esclavo inicialmente no podía, un africano esclavizado no podía tener tierra, pero luego ya después sí podía tener tierra, pero luego también había una restricción legal que cuando se moría no podía pasarle la tierra a un heredero, sino que revertía otra vez. Entonces eran unas condiciones que de verdad determinan no solamente la relación entre las personas y la tierra, sino la posición de las personas en la ciudad, ¿ya? Porque si no podía comprar, pues entonces era arrendatario o tenía que vivir fuera. Entonces, ¿de qué manera estas condiciones raciales, étnico-raciales, se caracterizan? Ya Aníbal Quijano nos dice que la raza pues, se convierte en una categoría mental de la modernidad.
¿no? Ya las personas están clasificadas a partir de su raza. Y las relaciones, por supuesto, entre las diferentes personas, pues están determinadas por esas clasificaciones en la medida en que ya uno se está relacionando con una persona sobre la cual uno ya tiene un prejuicio en términos de su clasificación racial, a pesar de las movilidades que puedan existir. Pero entonces lo que en realidad me interesa es cómo esta clasificación de las personas se convierte, se traduce en una materialización urbana, ¿no? Entonces ahí ya este es un plano de México, de la Ciudad de México, en el siglo XVII, ya muestra esa traza original de la ciudad colonial, ¿no? Pero como en las periferias urbanas de México, pues ya habían unas desmaterializaciones de la trama endamero del centro, precisamente porque pues no había la misma tenencia de tierras, porque no había la misma manera de pasar la propiedad a un heredero. Entonces pues da la idea de una ciudad organizada, de acuerdo a unos patrones de las leyes, digamos, de Felipe II, ¿no? Las leyes de Indias. Pues de todos modos, la idea de una ciudad ordenada, pues nunca en realidad se expresó, nunca se realizó en su totalidad. Existen los centros de las ciudades que nosotros reconocemos a partir de una traza, donde hay no sé qué, pero de resto ya en las periferias urbanas ya existían, si las ciudades fueran un poquito más pequeñas, entonces la racialización de los ciudadanos conducía a una desorganización de la fundación original de la ciudad. Entonces, espacializar de una u otra manera me parece fundamental para entender un poquito la naturaleza de la ciudad contemporánea. Nosotros pues, hemos logrado avanzar mucho tiempo en los últimos 30, 35 años, quizá un poco más, digamos 50 ya, sobre el estudio de la ciudad latinoamericana. Pero se habló mucho en los años 70 y 80 de la ciudad informal. Y se hablaba de la ciudad informal como producto de una una industrialización pobre o lenta o una mala administración, pero en realidad la idea sería entender que estas condiciones periféricas de informalidad han existido desde la fundación misma de la ciudad, ¿no? Lo que pasa es que se ha magnificado. Entonces luego, si nosotros, digamos, extendemos esta discusión que ha estado presente en la arquitectura ya por tantas décadas, pero la extendemos a un estudio un poco más profundo de los habitantes de la ciudad, entenderemos también de qué manera se relaciona con la racialización de las personas. Entonces, la racialización de las personas y la materialización de la ciudad. Pero están también estos estudios sumamente dramáticos, interesantes, de el slave ship, ¿no? El barco de la esclavitud, sobre los cuales hay muy poca información en realidad. Hay algunos planos como estos que fueron dibujados en Europa precisamente para combatir la esclavitud. De hecho, no existía. Estos dibujos fueron hechos por las personas que hacían campaña en contra del mercado de la esclavitud. Dibujaban los planos de los barcos precisamente para mostrar en sus campañas la inhumanidad del paso por el Atlántico, ¿no? Pero me parece a mí que también es importantísimo usar estas representaciones del barco de la esclavitud para entender de qué manera, con la creación de estos sistemas racializados de que habla Quijano y el tráfico de africanos esclavizados desde África hasta las Américas para cumplir las funciones centrales de un capitalismo naciente, vemos cómo la información que está allá es toda información científica, ¿no? Es información racional. Se pone la razón al servicio de la esclavitud, ¿no? Es la administración de la violencia. Esto era cómo diseñamos un barco para que podamos llevar la mayor cantidad de personas. Están los cálculos hechos para poder tener allí un número de personas máximo de acuerdo al peso del barco, pero también obviamente hay que calcular el agua que hay que llevar para este paso por el Atlántico que tomaba tanto tiempo, la comida, pues en esa época no había neveras, pues había que llevar los animales, ¿verdad? Allí mismo. Y con eso pues había que alimentar los animales. Entonces son
no sé, yo les propongo hacer el esfuerzo de calcular este tipo de cosas, ¿no? Entonces esto es la administración la administración de la violencia, la administración de la brutalidad, ¿no? De lo inhumano. Se ve allí, donde la ciencia y la razón se ponen al servicio de este tipo de diseños. Es un diseño que se hace para permitir el tráfico de las personas. De la misma manera que se estaba diseñando la ciudad, se están diseñando otros elementos, otros artefactos que permiten el desarrollo del capitalismo temprano. Y esto, pues, por supuesto, ya vamos a las The Color Lines. Esto es Du Bois en sus estudios sobre la ciudad norteamericana y de qué manera las ciudades norteamericanas siempre tenían unas separaciones raciales, a pesar de que no hubiera un sistema legal que lo permitiera, ¿no? De todos modos, habían arreglos tácitos entre las personas, las oficinas inmobiliarias ponían, no sé, precios más altos para que otras personas no tuvieran acceso, de manera que se hacían exclusiones sin necesidad de que hubiera una legislación que separara a los afrodescendientes en los Estados Unidos. Y así llegamos pues a la arquitectura moderna, que siempre la hemos estudiado a partir de figuras muy influyentes como Le Corbusier, que aparentemente, pues, o sea, cuando me la enseñaron a mí, no sé cómo la aprendieron ustedes, Le Corbusier era la ciudad moderna, funcional, eficiente, con unos edificios repetitivos, el desarrollo de la tecnología en concreto, pues todos beneficios para el hombre en general, pero muy poco en realidad cómo venía el discurso de esta arquitectura, cómo se estaba haciendo, cómo pertenece al sistema capitalista, de hecho, cómo separa a los trabajadores de las clases, digamos, más bourgeoisie, ¿no? En Europa, estos movimientos por las autopistas que se está inventando Le Corbusier, pues facilitaban el transporte de los productos y de las personas que podían ir a las fábricas más rápidamente, pero pues los que vivían más cerca de las fábricas eran los trabajadores. Nunca nos dijeron quiénes eran los trabajadores tampoco, ¿no? Entonces, me parece que empezar a problematizar este tipo de cosas. Leer entre las líneas, ¿no? Crime, ornament and crime, ornamento y crimen, no sé cómo se traduce. Entonces, claro, Adolf Loos nos presenta esta arquitectura blanca, plana, que es el producto de la industrialización, y nos está diciendo, pero mire, es que lo que pasa es que tiene que ser así porque el hombre primitivo usa las decoraciones. Entonces, el hombre primitivo es la figura, ¿no? Que está al otro lado y que de una u otra manera valida la búsqueda de una arquitectura limpia y sin decoraciones. Y esto, pues, que a mí me parece extraordinario. Esto era lo que decía en sus viajes y sus trabajos, Le Corbusier mismo, trabajando en el norte de África, pasando sus ideas, que aquí está la línea muy bien que pasa por el centro de Europa y llega al norte de África. El árabe descubrió a su educador, a su instructor. No tuvo la menor duda. Con ambas manos extendidas, dejando atrás su desesperado engaño, amó, admiró, comprendió los nuevos tiempos y respetó la convicción de la arquitectura. La arquitectura es el gran educador, pero la arquitectura moderna, pero ¿qué es esto sino un mensaje colonizador, ¿no? Vamos a colonizar, vamos a educar el árabe, lo vamos a absorber, tenemos que llevar y compartir con el árabe nuestro conocimiento para que se funcionen. Y este no lo voy a leer, pero estos son del Marqués de Salisbury en Inglaterra, hablando sobre las colonias inglesas también, pero hablando sobre las colonias inglesas en 1960. Yo creo que vale la pena leerlo. Porque dice, bajo nuestro dominio, las zonas de África Central, de las que hemos sido responsables, han mejorado más allá de lo imaginable. Los pueblos están más felices, más sanos y más seguros que nunca. Y esto no es por el africano mismo, es gracias a nosotros. Pero es que, pues uno lee esto y uno dice, hombre, esto fue en el siglo XIX, pero no, esto fue, no sé,
Sí, mis padres ya estaban vivos, ¿no? Es que eso no está hace tanto tiempo. Ajá, ¿verdad? Sí, es que hace poco. Y esto es de qué manera todavía se estaban representando, digamos, al otro no europeo. Y esto se traduce, pues obviamente, en arquitectura moderna. ¿Ya? Estas son las ideas del Siam, pero siendo aplicadas no a estas ciudades que no tenían sitio, como la de Le Corbusier, que no tenía lote, sino a estas ciudades en donde aquí vemos la Cité Indigène, dos de ellas, y pues obviamente los indígenas son los congoleses, ¿no? Entonces los congoleses se sacan. Congo, esto es Leopoldville, no sé, Leopoldville está más allá de las cascadas. Entonces, antes de la llegada del tren, pues Leopoldville era chiquitito porque nadie podía llegar, era muy difícil. Fue cuando se crea el tren que se vuelve Congo importante, porque ya puede ser un centro, entonces ya no hay que pasar, ya no hay que sacar todo por el río, que no se podía por las cataratas, pero entonces ya ahora por tren se vuelve importante, el frente del río se vuelve muy importante y los belgas deciden que tienen que sacar a los congoleses. El argumento es que los congoleses llevan enfermedades, ¿no? Entonces, nuevamente en este caso, se usa la ciencia para establecer las distancias a las cuales tienen que estar los congoleses. Entonces, se mide científicamente la distancia que puede volar un mosquito de la malaria. Entonces, puede volar 200 metros, pues entonces tenemos que separarnos 400 para asegurarnos que no vaya a llegar el mosquito. Pero estos discursos se utilizan para justificar la creación de estas ciudades indígenas mucho más allá de la ciudad que pueden ver en el mapa, pero se hacen, ¿ya? Allá pueden ver la ciudad, acá está el río, y estas son las ciudades que se construyeron con esa arquitectura, ¿ya? O sea, tienen un urbanismo, hay una arquitectura, pero no solamente eso, también hay una domesticidad que va asociada a esa casa, ¿ya? En la casa hay una cocina, ¿verdad? Se cocina, se come sentado a la mesa. Entonces es un proceso de colonización total, ¿no? De qué lugar de la ciudad ocupa, en qué condiciones va a vivir y cómo se vive en esa casa en donde va a vivir, ¿no? Entonces me parece que se vuelve, si nos aproximamos a través de una noción un poquito más complicada de la raza, pues entonces nosotros vamos a tener un lente que nos permite aproximarnos a lo que la arquitectura moderna promete en estos discursos que muchas veces no han sido problematizados, que nosotros lo recibimos como un desarrollo científico y estético, pero que no se problematizan a partir de los lentes, sino que nos quedamos únicamente estudiando operaciones formales de cómo se hace un edificio, si es cuadrado, si es redondo, si es largo, pero no en sus contextos más complejos. Entonces aquí un pequeño excursus así, pero nada más porque esto es Fanon, el caribeño que se fue a Europa, era psicoanalista, médico, psicoanalista, y luego termina peleando en Algeria por la independencia. Pero nos dice cómo, a pesar de la eliminación de la esclavitud, la condición del afrodescendiente sigue siendo. Y después de la independencia, no quiero durar aquí mucho tiempo, pero estos son ciudades surafricanas donde todavía hoy día se ve la segregación racial. Y este es un trabajo más reciente, este ya es del año pasado, del 2018 creo, en donde se hace una referencia en Cape Town entre dónde viven las diferentes razas y el tipo de habitación en el que viven. Entonces eso permite establecer la calidad de la arquitectura en relación con las personas que viven en la ciudad. Entonces, ¿no? la intersección entre arquitectura, urbanismo y raza. Y muy rápidamente, pues esto no ocurre únicamente en lugares que antes fueron colonizados, no ocurren solamente en América Latina o en África o en Sudáfrica, esto es París, este es del censo del 2014, seguramente ya tiene más de 10 años, quizá hoy día esté peor, pero
pero París es una ciudad donde hay unas separaciones socioespaciales con base en el origen nacional y racial de los ciudadanos, lo mismo que en Londres, y en Londres pues es interesante porque es al revés, es el centro de la ciudad el que se ha afectado, digamos, económicamente por la presencia del inmigrante, mientras que las periferias, al revés de París, digo, se han blanquizado, no sé cuál será la palabra. Bueno, esto como introducción larga al trabajo en Cartagena, que sí voy a explicar muy sencillo porque se trata precisamente de los procesos que han forzado a los afrodescendientes en Cartagena a ocupar diferentes espacios en la ciudad constantemente desde 1930. Tú dijiste que en 1930 empiezan a ir a Mar del Plata, se convierte en un balneario. Pues claro, 1930 es un momento en que empieza el turismo global, ¿no? Se descubren los beneficios del turismo, de descansar, de ir al mar. Pues por esa misma razón se descubre el Caribe también, se vuelve en los años, quizá en los años 20, 30, el Caribe aparece como un destino importante. Y entonces, esta es Cartagena, no sé si lo conocen, muy bonita. Eh, es una ciudad de origen, una de las primeras ciudades en las Américas, una de las primeras fundaciones de las Américas, una ciudad de origen obviamente de la conquista colonial, que tiene pues este tipo de arquitectura. Este es uno de los espacios hoy día más reconocidos en Cartagena. Ya por supuesto está limpio y bonito, y encima tiene un bar espectacular y se ve el atardecer. Pero por mucho tiempo estuvo así, abandonado, el centro de Cartagena estaba abandonado, nadie quería ir, eran las casas viejas que se estaban cayendo, ¿eso para qué? Y pues obviamente por esa misma razón, las comunidades afrodescendientes más económicamente, sin capacidad económica, pues se habían ido a vivir allá, en la parte abandonada, cerca a las murallas. Pues bueno, en los años 30, precisamente, pues se redescubre el valor del patrimonio arquitectónico colonial, y pues hay que limpiar estos patrimonios, hay que sacar a estas comunidades de allí y pues limpiar a Cartagena para que esté así, ¿no? Entonces, esto es Chambacú. Acá arriba, no sé, acá está en la parte antigua de Cartagena, está la Ciénaga de la Virgen a la cual me refería. Voy a hablar de estos tres puntos enseguida, ¿no? Entonces, a los afrodescendientes se les saca de aquí y ellos primero los mandan a un lugar que se llama Champacú, pero en 1971 también sacan a Champacú porque lo iban a desarrollar, pero esta es una foto reciente en donde se ve que en 50 años después lo han desarrollado. De todos modos, al sacarlos de Champacú, se van para esta zona al sur de la Ciénaga. Que en ese momento pues era el lugar donde llegaba el, el, las aguas negras de Cartagena. Nadie quería estar ahí, no importaba nada, a nadie le importaba que estuvieran allí porque eso era una zona pestilente, abandonada, horrible, pues nadie decía nada. Este es ¿cómo se llama? El censo del 2004 en Colombia, es el último censo que tenemos al cual podemos hacer referencia a pesar de que hubo uno después en el 2018, la información no fue manipulada correctamente, entonces no es confiable. Este es el último censo confiable que hay. Pero como se puede ver, la mayoría de habitantes en esta zona al sur de la Ciénaga es de origen afrodescendiente. Esto es lo que han hecho ellos para ganar terreno. Como la tierra se vuelve cada vez más cara, entonces están ganándole terreno al mar, ¿no? Esta es una foto anterior, ahora está así. La situación es realmente dramática, así se ve. Pero lo que también hay alrededor de esto es un proceso de urbanización sumamente complejo, ¿no? Los afrodescendientes han logrado desarrollar unos métodos de ocupación, han hecho sus juntas comunales con las cuales ellos mismos deciden por dónde se van a desarrollar. Aquí, por ejemplo, vemos
Este señor nos estaba contando, un grupo de estudiantes, cómo funciona el sistema. Tiene una cosa que se llama la ley de los 4 palos. Se meten ellos a la ciénaga con el agua hasta aquí y ponen 4 palos allá en el agua. Y estos 4 palos marcan el terreno que se considera que es de ellos. Obviamente no es una ley, ellos lo llaman la ley, pero lo llaman la ley porque una vez estos 4 palos están allí, pues todo el mundo respeta el sistema. Ya es de esta persona. Nadie lo va a ocupar porque ya es de él. Pero al mismo tiempo, esta persona que reclama este pedazo de agua asume la responsabilidad de crear una isla. Entonces ya, en la medida en que, y luego se sabe cuándo va a pasar el carro de la basura, entonces hablan con el chofer del carro de la basura para que pase por allí y tire la vaina, tire toda la basura cerquita a la orilla, para ellos poderla llevar y armar una isla. Y generalmente ocurre en noviembre, diciembre y enero, porque es la fecha de Navidad, cuando las oficinas de planeación municipal están cerradas, todo el mundo está de fiesta. Entonces hay unos sistemas complejísimos que, ¿no? Y entonces van llegando a armar sus casas. Yo voy a ir hablando sobre esto, es las condiciones que están allí, pero la transformación del espacio, como pueden ver, hay vías muy precarias con las llantas y todo, pero hay un control del ambiente, ¿no? Hasta que finalmente, pues esto queda así. Hoy día, esta es la Ciénaga de la Virgen, que como dije anteriormente, ya se recuperó. Habiéndose recuperado la Ciénaga de la Virgen, sus orillas adquieren valor comercial, ¿no? Aquí ven pescaditos que saltan, no sé qué cosas, y entonces ya los inversionistas internacionales han comprado un territorio nuevo al norte de la Ciénaga de la Virgen, ¿sí? Este se presenta como Serena del Mar, el nuevo polo económico del desarrollo de la ciudad. El futuro de Cartagena está allí. La Universidad de los Andes, que es la universidad, digamos, más prestigiosa y costosa del país, privada, pues también ya hizo su sede de posgrados en Serena del Mar, que es esta. Construyeron un hospital que está asociado a la Universidad de los Andes, donde los médicos de la Universidad de los Andes pueden ir a hacer sus rotaciones médicas en Cartagena, y se han hecho los desarrollos. Esta es la zona de ventas de un desarrollo gigantesco de casas de aproximadamente un promedio de $800,000, ¿no? Entonces esto no es para cualquier persona, ¿ya? Para seguir reclamando más terrenos, entonces se vuelve al discurso de lo ambiental. Los afrodescendientes que están metiéndose al mar están contaminando la laguna, la ciénaga, entonces hay que protegerla. Esto es SINDETER, la organización que está mirando a nombre del Estado cómo proteger la ciénaga, el valor ambiental. Se presenta este tipo de situación y la creación de una calle periférica para mejorar el sistema de transporte de la ciudad, ¿no? Y poder llegar a todos los extremos, pero aprovechar la ciénaga como un desarrollo ambiental. Hay una cantidad de imágenes de la gente haciendo windsurf y en la playa y en bicicletas, porque se vuelve ya pues, una cosa más internacional, cosmopolita. No han logrado avanzar la idea de crear la calle periférica, pero han hecho estos 4 kilómetros o 7 kilómetros desde allá hasta aquí. Lo que podemos ver, obviamente, es que lo que se ha creado es una barrera que separa a los afrodescendientes de la ciénaga para que no sigan avanzando y además también afectando sus actividades económicas. Aquí es interesante cómo esta es la situación actual, la situación que se espera, pero las personas que están en la situación que se espera, pues no son de las características étnico-raciales de las personas que en realidad viven allí. Entonces lo que vamos a ver es, ahora que empiezan a haber una presión inmobiliaria, los afrodescendientes ya no pueden seguir allí y empiezan a moverse nuevamente, ¿no? Entonces hay unos ciclos, pero siempre los digamos que sufren, por así decirlo, de los resultados, en este caso son los afrodescendientes que están
colonizando la ciudad vieja de donde antes salían, la ciudad colonial, los espacios periféricos de la ciudad colonial, los están haciendo nuevamente sus casas, pero ahora llegan con unos valores culturales, ¿no? Ahora llegan en una capacidad diferente, porque esta es la zona más atractiva de Cartagena hoy día para los visitantes internacionales. Está la zona del centro, costosísima hoy día en Cartagena, está la zona de Boca Grande, están bares, restaurantes costosísimos, pues la gran mayoría de personas, sobre todo los turistas jóvenes, pues entonces ahora se van para estas nuevas zonas recuperadas y se están convirtiendo en las zonas más atractivas de Cartagena. Y todo, y entonces, claro, los vestidos, la ocupación, todo este tipo de cosas por las noches, unas zonas sumamente vibrantes. Entonces, lo que quería concluir, pues es precisamente que la raza continúa siendo un factor determinante en la estructuración de la ciudad contemporánea, ¿ya? Que su influencia se percibe no solamente en los lugares que ocupan los habitantes, sino también en la arquitectura que se construye, en la manera en que se remodelan los edificios, en los usos que se le asignan a los edificios, el valor que quiere la arquitectura en el mercado. Y una idea que puse ahí que no sabía. Ya. Sí, el traductor que me está diciendo cómo deseo la traducción. Pero entonces eso era la presentación sobre utilizar la raza, obviamente, como, no como para describir que existen diferencias raciales, que seguramente continuar con una serie de temas que ya estamos, no sé, venimos tratando desde hace mucho tiempo, las intersecciones entre la raza y la pobreza, todo este tipo de cosas, sino que más bien aproximarnos a la noción de la raza como una herramienta que nos permite establecer unas aproximaciones críticas al desarrollo de la ciudad, en este caso Cartagena, también Cali y quizá otras ciudades en América Latina. Muchas gracias. Vamos a abrir sessão de perguntas. Tiver uma pergunta e reflexão para compartilhar, acho que a ideia é a gente poder trocar e também contar aos visitantes um pouco das pesquisas, das coisas que a gente faz aqui, tem muitas relações com os temas que vocês apresentaram. Quanto vocês entendem português? Sim, não, sim, depende. Vamos. Y ahora, ¿qué lengua hablo? En español va a salir como algo. Sim. Eu tenho muitas coisas interessantes para pensar. Acho que junta o que é comum em Landon, que me salta a la vista, é la mirada crítica y la mirada metodológica distinta de una mirada hacia el hogar, con la metodología de la historia oral, que a mí me toca también particularmente, y pensar como he traído Felipe la raza desde como una ferramenta crítica, para pensar cosas que todavía tal vez sabíamos e olhar de outro ponto de vista. Creio que e passa por português, porque estamos no Brasil e neste espaço, neste bairro, é um bairro extremamente com uma demanda de racialização muito grande. Esse é o bairro mais negro da região de São Paulo, do centro de São Paulo. É verdade. Em que há uma contestação da população local, uma resistência em relação ao esvaziamento provocado pelo metrô. A chegada do metrô tem provocado, né, isso é tema de estudo de algumas das pessoas que estão aqui, nós também, tem provocado uma expulsão dessa população. E há uma resistência desde 22, em que os grupos sociais, os movimentos sociais se apropriam na perspectiva da raça contestada, que é o
terceiro item, né? O terceiro item da palestra aqui, e se apropriam disso para contra o patrimônio, nessa perspectiva de que a preservação, talvez ela não beneficie, né? Então, porque ela é expulsória, frequentemente, né? Este é um bairro preservado de São Paulo, que não, em poucas vezes foi lido na perspectiva da raça. Então, acho que essa é uma questão para a gente pensar, que toca a gente particularmente, talvez fosse interessante que vocês soubessem. E aí, para chegar na casa, né, para pensar na casa, como nessa dimensão de contestação, é um bairro de muitas moradias precárias, de muitos cortiços, em que essas domesticidades das pessoas, elas são pouco apropriadas como identidade e pouco entendidas como domesticidade. Então, acho que são temas para a gente pensar e seguir estudando. Então, para chegar, eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, e aí abrir um pouco, né? Pensar nesses marcadores sociais que você traz, né? As geladeira e esses equipamentos de distinção social, né? Que são, nas pesquisas que eu fiz dos conjuntos habitacionais, as pessoas sabem exatamente a data que chegou a geladeira, a data que o fogão já vinha, a data que chegou a televisão. Elas são marcadores de distinção. E me parece que esse entendimento do eletrodoméstico como uma maquiagem, né, como um creme, é alguma coisa que associa de novo as mulheres ao próprio espaço da casa sem uma utilidade. E aí eu queria entender melhor como é que isso se dá nessas casas que são de veraneio, ou se elas são casas de permanência em Mar del Plata. Isso para mim não ficou claro na apresentação, não sei se foi porque eu perdi. Sim, vocês entendem? Sim, perfeito. E para o Felipe, maybe, ¿me entiendes en portugués? No mucho. No, maybe in English is better. Yeah. So what I said, I don't know if you understood what I said priorly, that this neighborhood is a black neighborhood. Yes, Yeah. Okay. And so, so the question would be, when you look at Cartagena, that it's a UNESCO heritage site. Yes. How does this? I probably know the answer, but I would like to hear from you. And how does this neighborhood? I think that in the last pictures you've shown that with the umbrellas and the women selling, and it's very harsh on the idea that race is put into this heritage site in this way, in this very touristic way. And so I would like to understand, if you look at this heritage site, at this place and how it relates to heritage and heritage making process, because it seems that they are contesting through their own epistemology. It seems that it can be this, but to me it creates a very perverse understanding, appropriation of this place once you are selling. So. And then this happens in Bahia, and this happens in a lot of places in Brazil, thinking of heritage specifically. So this would be my two questions, and then a gente abre, ou você quer perguntar alguma coisa? Se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, a gente escuta, não sejam tímidos. A gente podemos dizer enquanto organiza. ¿Sí? Sí, claro. Bueno, empiezo por la última pregunta, si eran casas permanentes o de veraneo. Sí. Había de las dos. Las casas de veraneo de los turistas con unas también comodidades que replicaban las que tenían en Buenos Aires quizá. Y eso me parece a mí que acercó esos modos de habitar a los habitantes locales que las tomaron para sí.
Entonces, en muchas casas de los habitantes locales también aparecen estos mismos consumos y estas mismas, las demandas de que se parezcan a las casas de los turistas. Me parece súper interesante lo que decís de los electrodomésticos como marcas de distinción en estos barrios que vos trabajás. Cómo la gente sabe perfectamente cuando las tuvieron, algo que en las entrevistas que yo hice no es tan claro, no siempre saben y a veces confunden, y algo que pasa mucho con la historia oral, que las fechas se confunden, se condensan y dicen otras cosas en realidad. Pero esa función de marca de distinción aparece mucho en mis entrevistados también. Tengo una foto que me gusta mucho presentar, pero hoy no traje, de cómo en unas fotos de comunión, de la primera comunión de una entrevistada y de su prima y tal, aparece siempre en la foto con la familia y tal, la heladera atrás, como un integrante más de la familia. Se ve que eligen el mejor lugar para sacar la foto, pero por alguna razón la heladera siempre está en el mejor lugar, y no es la misma, o sea, en las distintas fotos la heladera va cambiando, pero siempre está en ese lugar. Y además está decorada, tiene una carpeta de crochet tejida con un florero arriba. Y si ven, bueno, no lo van a recordar, pero en la imagen de Mundo Peronista también la heladera está muy decorada, en un lugar de privilegio en la casa. Entonces cumple una función de refrigerar la comida, evidentemente, pero también una función de mostrar que se tiene, porque se ubica en un lugar para que cualquiera que entre a la casa la vea, incluso cualquiera que vea las fotos de la primera comunión. Entonces hay algo de esa marca de distinción que por eso en estas clases medias provincianas tienen un lugar distinto que quizá para la clase media porteña, y quizá para la clase media más establecida en Mar del Plata también. Hay unas estéticas distintas, es acceder a la cosa, a estos electrodomésticos, pero para la clase media porteña o los sectores más acomodados en Mar del Plata, esos artefactos se ocultan. No se muestran para los visitantes, se ponen en un lugar que no se va a ver. Pero para quienes pueden acceder a eso como algo novedoso y como una marca efectivamente de distinción, hay que mostrarlos, tienen que estar en otro lugar. Y eso me parece que es muy interesante. Y que también permite pensar algo de esto de que vos decías, que me parece muy, muy interesante, sobre esas domesticidades que no se reconocen como tales. Entonces, ubicar ciertos elementos hacen de la casa un hogar. Le dan un estatus de doméstico, de vida doméstica, y que se lo reconozca de esa manera. Entonces me parece que en ese nivel quizás sea interesante pensar dónde se ponen para mostrar y qué sentidos tienen en esto de las demandas de igualdad que comentaba con esta entrevistada, que es trabajadora doméstica y que no tiene freezer pero que aspira a él, ¿no? Entonces hay una disputa respecto de la igualdad, pero también una disputa respecto de mi familia es una familia y mi casa es un hogar, ¿no? Y otra cosa que pensaba y que me parece muy importante respecto de eso es, un poco en relación a un comentario que vos me habías hecho antes, la relevancia que el Estado tiene en términos de reconocer o no, por ejemplo, esas domesticidades como domesticidades o esas familias como familias, ¿no? Hay una cuestión que también es muy relevante de cómo el Estado interviene, no solamente en términos del acceso o con la construcción del metro y entonces cómo eso genera unas dinámicas, sino también con el reconocimiento de ciertos espacios como espacios domésticos y de ciertas formas de vivir como formas familiares, ¿no? O la falta de reconocimiento de eso. Y la última cosa que quería decir en relación un poco, como, no sé si como pregunta o como comentario, pero que también estuvimos charlando para la mesa que tenemos mañana, que lamentablemente es en el mismo horario, así que no vamos a poder ir a su mesa, pero en fin, como fuere. Tiene que ver con, más allá de que efectivamente es una herencia colonial, esta disposición racial de la ciudad, hay una intervención del Estado moderno, o sea, hay unas intervenciones que son distintas y singulares del Estado moderno en la perpetuación de esa
racialización, quizá también en la transformación de los modos en la que se concibe la raza. No sé, quería preguntarte si podía por ahí desarrollar un poco más eso, si hay una transformación en los modos en los que el Estado moderno también crea raza y crea esa disposición racial de la ciudad, quizá de una manera diferente o no respecto del mundo colonial. If I might add one little thing, because you said that at the very end, you said the epistemologies. You announced the epistemologies and you didn't develop much. But in Brazil now, it's a big issue to understand that there are different epistemologies and to look through two spaces through Black and indigenous epistemologies to understand the ways of living, the ways of building, and other knowledge that it's not the ones that we are used to in architecture, and maybe understand these places, the built environment through these epistemologies. Sí, para empezar con eso, era parte del proyecto de Cali. Es un proyecto que hemos estado haciendo en colaboración con la Universidad Boliviana, en la Universidad del Valle, y es precisamente un proyecto con afrodescendientes desplazados por el conflicto. Entonces aquí impacta con el Estado. Ser afrodescendiente en Colombia todavía existe como categoría, ¿ves? Entonces, auto-identificarse como afrodescendiente se convierte en un marcador de necesidad. ¿Ya? Entonces, eso te da acceso a ciertos beneficios del gobierno. Con eso el gobierno, yo creo que participa en una perpetuación de las diferencias raciales. Y de origen colonial, pero obviamente a través de otros sistemas modernos, contemporáneos, ¿no? que sí son diferentes, obviamente. La raza no continúa siendo lo mismo, cambia con el tiempo, no es estático, hay diferentes conceptualizaciones, materializaciones legales de la raza, por supuesto están cambiando constantemente, pero con el hecho de que se admite que la diferencia racial ya posiciona al autoidentificado como miembro de cualquier grupo, puede ser indígena también, ¿verdad? Los grupos indígenas, pues entonces ya hay una perpetuación de la condición racial diferenciada y de los beneficios a los que se puede acceder, ¿verdad? Entonces, como parte de este proyecto, grupos de afrodescendientes desplazados por el conflicto han recibido casas de gobierno, casas de interés social. Las casas de interés social son iguales para todas las personas, independientemente de qué grupo étnico racial pertenecen o qué parte de la ciudad, del país viven, porque están determinadas por el costo de la casa. Entonces, el costo de la casa determina el área de la casa y en muchos casos también el material. Son casas pequeñas porque el costo es pequeño, pero el área puede variar porque pues, en Cali es más caro que en la provincia, en el campo. Entonces, pues, una casa de interés social en el campo puede ser un poco más grande porque los costos permiten en una ciudad. Pero lo que sí es igual es la noción de la casa, de la domesticidad, es salón, comedor, cocina, ¿verdad? Y todo el mundo vive en salón, comedor, cocina, que es el modelo moderno, ¿no? Y el mismo que mostré en Congo, ¿verdad? Sí. Los grupos afrodescendientes con los que hemos estado trabajando con Liliana en Cali son grupos que nos han dicho esto no funciona para nosotros, esto no es así, la casa no nos sirve, no solamente es pequeña la casa, nosotros no vivimos así. Entonces, una aproximación desde la diferencia racial permite cuestionar la noción tradicional de vivienda. ¿Ya? Entonces es posible cuestionar un programa doméstico, salón, comedor, cocina y número de alcobas a partir de un lente de racismo. Así que es fundamental. Y esa es la epistemología, que es el reconocimiento de las expresiones contemporáneas. Y la pregunta sobre Cartagena y el patrimonio ha ocurrido siempre, sobre todo con la promoción del turismo, que se
eh, comodifica la raza y la cultura. Siempre ha sido el atractivo. En los hoteles hay una señora afrodescendiente vestida de colores, o que cantan o que bailan, ha sido un atractivo. Que también, de una manera, digamos, el comercial convierte al ser racialmente diferenciado en un atractivo, ¿no? En un objeto. Lo que me parece a mí interesante de esta nueva expresión es la manera en cómo se ha asumido y, no sé, yo uso generalmente el concepto de mimesis que viene del discurso postcolonial de Homi Bhabha y Edward Said, sobre todo, en la medida en que es el afrodescendiente mismo quien decide adoptar estas condiciones para su propio beneficio. Se mimetiza en el contexto comercial, pero en este caso ya logra hacerlo directamente y no a través de los vehículos explotativos del turismo tradicional. Y está ocurriendo en un área que ya no es parte del UNESCO, que es al norte de Getsemaní, que ya está fuera de... Y por eso también han podido tener acceso, porque es más barato. Sí. Muchas gracias. Sí. Muy interesante. ¿Quieres? Sí, yo estaba pensando dos cosas. La primera, como las dos presentaciones nos invitan a pensar, reflexionar de nuevo sobre las imágenes de la modernidad. Entonces, la idea de que la modernidad del disueto, vinculada a industrialización, carrera y la Revolución Francesa, dos ideas. Una, de que la tecnología va a garantizar que todas las personas en el mundo tengan acceso a todo y su vida se tornará, en fin, confortable. Esta idea, esta promesa de progreso, del ideal del progreso. Y la otra, que entonces una vez esto ocurra, todos son iguales. Mientras que a esta idea, pero al mismo tiempo, esta sociedad moderna funciona por la diferencia. Entonces, la perspectiva de Baudá y, de nuevo, todo millones de esfuerzos y tecnologías de diferencia. Y justo esta es una idea que muchas veces los arquitectos no piensan sobre. Y siguen a veces haciendo proyectos con una parte de la idea, pero no tanto de una manera crítica. Por ahí, entonces, es muy importante aproximarse de estas otras epistemologías para justo incluirlas dentro de la formación de los arquitectos. Entonces pensaba esto y por otro lado la dificultad que es tratar, porque estas diferencias están muy vinculadas a los problemas de género y raza y también clase. Y son las tres cosas que ocurren en el largo arco temporal y siguen las mismas cosas, pero no exactamente lo mismo. Y esto pone desafíos metodológicos muy intensos, porque es raza, pero vea, no es exactamente así, por ahí. Entonces es muy interesante oírlos porque hacen con esta complejidad los análisis. Entonces me gustó mucho las presentaciones. Y por otro lado, la última cosa que dijiste, Felipe, que es esto, la población que elige mimetizarse. Y la semana pasada, cuando estaba hablando del instrumento de inventario en Brasil, y llegué a un caso en los años 70 que justo hicieron, Aloysio Magalhães hizo el inventario de las personas de las mujeres que trabajaban con tejidos, tecilaje. Y estaban entonces recuperando sus saberes, la manera de hacer los tejidos, y la idea era trabajar con ellas.
y ellas le dijeron a los arquitectos, historiadores, las personas del patrimonio, que les interesaba tener un catálogo para poder mostrar las alternativas y así alcanzar más compradores para sus productos y entrar en el circuito turístico de esta manera. Entonces no era, la primera idea era no preservar, no, queremos existir y por eso tenemos que trabajar, tenemos que ganar plata y sabemos hacer esto. Entonces, por ahí hay también este tipo de desafío, cómo identificar los conflictos y al mismo tiempo aceptar que a veces salen cosas que no imaginaba inicialmente, como el camino, sé, por ahí. No, para nada, el comentario que me quedó animado. Yo, Sí, Rodrigo. bueno, lamentablemente no puedo escuchar la tuya, pero es muy interesante lo que hablas también. Pero, Felipe, excelente lo que mostraste, la verdad. Y yo creo que como latinoamericanos, todos tenemos como que nos recuerda cosas en nuestros territorios, en nuestros países, en nuestras ciudades, cosas de desplazamiento. Sí. Y me da pena, yo no puedo ir a México. Me recuerda un caso en Chile, en el sur de Chile, se iba a construir una una represa muy grande sobre unos bosques, sobre territorios mapuches. Los mapuches son los aborígenes del sur de Chile y del sur de Argentina. Sí. Y al construir esta represa se iba a inundar bosques completos, qué sé yo, y los mapuches no tienen ciudades como las que nosotros conocemos, son pequeños asentamientos de territorios muy amplios, pero con cementerios, con un cementerio indígena. Y la respuesta que hace la empresa es decirles, ok, les vamos a inundar, es verdad, pero les vamos a dar a cambio una casa, como la que tú mostraste recién, como estas casas como de los africanos, qué sé yo. Y lo pusieron en un inserto en un diario muy popular en Chile, que es el diario Mercurio, que debe ser el diario con más tiraje que hay en el país. Y empujaron el discurso de, porque por supuesto que los indígenas odiaron esa casa, la encontraron una estupidez. Y no contentos con ello, el mismo diario decía, pero ¿cómo ustedes van a rechazar esta casa? Que es una casa de material sólido, de ladrillos, pero ustedes viven en rucas, en piso de tierra. ¿Cómo ustedes son tan brutos de no aceptar esto? Nosotros le estamos mirando el progreso, se lo estamos entregando en bandeja, y ustedes son tan irresponsables con sus hijos de no aceptar esto. Entonces, es una forma de colonización que como que no ha parado nunca. Y uno la ve totalmente. Yo me recuerdo también cuando mostraste esta última calle, tu última diapositiva final, esta calle de Colombia con estos paragüitas que se ve de colores. Yo he visto en muchas partes lo mismo, hacer como caricatura de ese lado más folclórico que le gusta mucho al turista y además que le gusta mucho Hollywood, por ejemplo. Yo que tengo hijos, me he visto todas las películas de Disney, Coco, Río. Siempre es lo mismo, es siempre una cosa lo que yo quiero mostrar, pero otra cosa diferente a lo que el gringo le gusta ver de Latinoamérica. Este río muy colorido, muy fiestero, todo mucho color, lo mismo Coco, el tema de la muerte, pero con una cuestión también súper comercial detrás. Entonces, nuevamente hay como una colonización quizás como medio inversa también, no sé. Pero es increíble de cómo Sudamérica, pese a que hablamos diferentes idiomas, somos incluso diferentes, hay cosas que se repiten. Es increíble. Y te agradezco mucho haberme pensado. Y la última cosa. Me sorprendió mucho también ese plano del barco con las personas acostadas, ¿no? Terrible. Porque tú lo que decías, claro, era como esta cosa científica de calcular el barco para la cantidad de personas, y me recordó, leí hace poco los viajes equinocciales de Alexander von Humboldt a América. Y él hacía con la cosa contraria. Él demostraba con números así súper científicos el problema de la esclavitud, el problema como los españoles además desarmaron culturas. Y él como que respondía justamente lo contrario que decías tú. O sea, científicamente demostraba cómo se desarmaban las culturas, lo que había antes, la llegada del español. El problema del esclavo, como cuántos morían, dónde se asentaban, hace un análisis súper riguroso para justamente contrarrestar desde números duros el problema que Humboldt vio hace 150 años, no sé, 1850. No sé, pero todas esas cosas me son establecidas, te lo agradezco mucho. Muchas gracias.
¿Quieren comentar algo? ¿Podemos enseñar? Sí, los alumnos quieren decir algo en portugués. En inglés. Bueno, creo que sí, muchas gracias. Muchas gracias. Um ótimo encerramento desse ciclo Casa Cidade Patrimônio. Eu acho que deu um brilho muito grande para as reflexões que a gente vem fazendo, eu e a Joana, nesse ciclo aqui na casa da Yaya. Muito obrigada.